Buenas tardes, vamos a trabajar con la actividad número 4, Plan de Acción, Gestión y Calidad de la Información etapa 4. Mi nombre es Evan Liscano. Nuestro profesor docente tutor Juan José Osorio Cortés. Compensar, septiembre, séptimo semestre. Vamos a trabajar sobre 8 puntos muy importantes. Vamos a hablar sobre la estructura, dimensiones entre una organización de los datos. Vamos a ver método de estimulación y dimensiones de los datos, la importancia, los algoritmos de interpretación y reducción de dimensiones, importancia de la correlación de dimensiones, la calidad de los datos y por último el procesamiento de los datos como generador de información dentro de la organización. Bueno, como punto uno tenemos el concepto de datos, sus estructuras, sus dimensiones dentro de la organización. Partimos del punto de vista que es un dato. Un dato es una representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa, que indica un valor que se le asigne a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras. Bueno, los datos describen hechos empíricos. Para examinarlos debe ser organizados, tabulados, ya que un dato por sí mismo no puede demostrar demasiado, sino que debe evaluar el conjunto para examinar los resultados. Tenemos un ejemplo de datos cualitativos: el nombre de una persona, la ocupación, el domicilio, el género, en fin, un sinnúmero de más ejemplos. Datos cuantitativos tenemos como la edad, la altura, el número de hijos, eh, años en un cargo, etcétera. Otra cantidad de números. Bueno, aquí podemos hablar poco menos que la estructura de un dato, ¿sí? En una compañía, en una empresa, se dice que las compañías necesitan y tienen la capacidad de analizar para acceder a cualquier fuente de datos corporativa sin importar la plataforma, proveer vista de datos detallada y entendibles para todos los usuarios sin importar su rol y su ubicación geográfica. Bueno, en todo sistema de información, los recursos de datos deben organizarse y estructurarse de cierta manera lógica, de forma tal que pueda accederse con facilidad, procesarse de manera eficiente, recuperarse con rapidez y manejable de forma efectiva. Todo esto hoy en día lo soluciona las famosas bases de datos. Tenemos bases de datos jerárquicas, bases de datos transaccionales, en fin, un sinnúmero de bases de datos. Aquí podemos ver dónde están las bases de datos y todos los entes que tenemos en nuestro entorno: estadísticas, y científicos de datos, en fin. Bueno, vamos a hablar algo sobre lo que son las dimensiones de los datos en las corporaciones, datos corporativos. ¿Cuáles son esas 6 dimensiones de calidad de datos? Podemos hablar de complejidad. En algunos casos los datos que no están son irrelevantes, pero cuando se vuelve necesario para un proceso de negocio, esto se vuelve crítico. Conformidad. Los datos que están en los campos de las tablas deben estar en un formato estándar y legible. Consistencia es otra dimensión. Al hacer el cruce de la información con los registros, se debe evitar la información contradictoria. Precisión y exactitud. Este punto sí que es importante. Si los datos no son precisos, estos no pueden ser utilizados. En este sentido, para detectar si estos son precisos, se compara el dato con una fuente de referencia. Duplicidad. Es importante saber si se tiene la misma información en formatos iguales o similares dentro de las tablas. Y la parte de integridad es otro punto muy importante en las dimensiones de la calidad de los datos. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de dimensionalidad de calidad, importante radicar que el hecho de saber si toda la información relevante de un registro está presente
de forma que se pueda utilizar. Bueno, vamos a hablar sobre el segundo punto, que es el método de estimación de la dimensionalidad de los datos al interior de las compañías. Una parte importante del trabajo de investigación y vinculación está relacionada con el manejo de grandes volúmenes de datos. En muchos casos, estos datos además presentan alta dimensionalidad, es decir, consta de un gran cantidad de variables. Ante estas situaciones, tanto el análisis exploratorio de los datos como la predicción de datos nuevos no observados requieren métodos que tomen en cuenta el número elevado de variables. Algunos ejemplos de los modelos desarrollados exitosamente son optimización, estadísticos para logística y análisis de datos transaccionales. Vamos a mirar dos puntos que son muy importantes que lo consideramos en el análisis de datos. El análisis exploratorio. ¿En qué consiste? El objetivo de encontrar patrones o comportamiento en los datos que permite comprender las relaciones las relaciones que guardan entre sí. Para esto se utiliza y desarrolla diferentes métodos que incluye aquello en la reducción de la dimensionalidad, donde el objetivo es reducir la estructura de los datos en un nuevo pequeño variable de información sobre los cuales lo estamos proyectando. Como podemos observar aquí en nuestra gráfica, tenemos diferentes flores y según el análisis podemos encontrar ciertos patrones. Un aspecto importante del análisis exploratorio es la detección y visualización de los grupos homogéneos con los datos de clustering. Una forma común de realizar clustering es considerar la distancia euclidiana como medida de semejanza entre los datos. Esta distancia euclidiana es la distancia que hay en línea recta de un punto a otro. Esto lo podemos analizar. Un segundo método es la estimación y predicción. Después de que nosotros hacemos el análisis de la exploración de los datos, podemos decir que va seguida la estimulación o predicción de una variable de interés. Para esto aplicamos y desarrollamos métodos eficientes, como cuáles, la regresión, paramétrica y no paramétrica, como la variable de interés o método de clasificación, cuando la variable de respuesta es cualitativa, tales como el análisis discriminante, LDA, máquinas de soporte vectorial, SVM, redes neuronales, Boston, árboles de clasificación y regresión. Bueno, estas son algunas de la muestra de los métodos que podemos utilizar. En un tercer punto vamos a hablar sobre la importancia de los procesos de reducción de la dimensión de los datos dentro de la organización. En la mayoría de los problemas de la ciencia de datos, el conjunto de datos están sobrecargados con numerosas características que dan como resultado un ajuste excesivo y aumenta los enormes costos de formación, lo que hace que el proceso sea considerablemente lento. Bueno, aquí viene una parte importante que son los algoritmos desarrollados a lo largo del tiempo, tiene como objetivo resolver algunos de estos problemas básicos. ¿Cuáles son? Incluimos la reducir la dimensión del conjunto de los datos de formación restableciendo la varianza y manteniéndolos intacta la información relevante. Otro punto es la reducir el tiempo y el costo de formación. Y por último, estructurar forma de visualización efectiva. La clasificación de las diferentes técnicas de reducción de la dimensionalidad. Tenemos la selección de características y la reducción de dimensionalidad.
De las características tenemos el ratio del valor perdido, el filtro de baja varianza, filtro de alta correlación, bosques aleatorios, eliminación de características hacia atrás, construcción de características secuencia hacia adelante. Y en el caso de la reducción de dimensionalidad, tenemos lineales y no lineales. Lineales tales como análisis factorial, análisis de componentes principales y análisis discriminatorio lineal. Y las no lineales tenemos escala multidimensional, mapeo de características isométricas, incrustación local de lineal, mapa de Heysen, incrustación espectorial, incrustación de vecinos, estocásticos distribuidos en T. Estas son algunas de las técnicas de reducción de dimensionalidad. Bueno, en 4 vamos a hablar un poco de los que son los algoritmos local y reducción de dimensiones en los datos dentro de una organización. Una organización, estos son algunos de los que podemos nombrar. Por ejemplo, escala multidimensional, MSE. ¿Qué es esto? Es una técnica utilizada para analizar la similitud o disimilitud de los datos como distancia en un espacio geométrico, proyectando los datos a una dimensión espectral inferior, de manera que los puntos de datos de esta que están cerca el uno del otro. Podemos hablar del mapeo de características isométricas, ISOMAC. ¿Qué es esto? Proyecta los datos en una dimensión inferior al tiempo que preserva la distancia geodésica en un lugar de distancia euclidiana como el MSD. La distancia geodésica es la distancia más corta entre los puntos de una curva. Incrustación local lineal. Recupera la estructura global, no lineal, de los ajustes lineales. Cada parche logra del colector escribir como una suma lineal y ponderante de sus vecinos con los demás coeficientes. Está el mapa de Heysen, dimensiones más bajas mientras preserva los vecindarios locales, como LSE. Pero este puede utilizar otro operador como el Heysian, que logra mejorar un resultado. Incrustaciones espectral. Y por último tenemos la incrustación de vecinos estocásticos distribuidos, así como le indica la formulita. Como quinto punto tenemos cómo interpretar los métodos globales de reducción en la dimensionalidad de los datos dentro de los sistemas de información de un impacto de las empresas. Decimos que la interpretación de reducción de dimensionalidad de los datos tiene un gran impacto y podemos preguntarnos, ¿sabías que a medida que aumenta el número de dimensiones, la distancia se vuelve menos discriminativa? En estos efectos se conoce con el nombre de la maldición de la dimensión, que tiene un gran impacto en técnicas de aprendizaje automático basadas en la distancia, tales como los K vecinos más cercanos. En Machine Learning, el número de dimensiones se puede equiparar al número de variables o características que podemos estar utilizando. La maldición de la dimensionalidad se manifiesta de dos maneras. La distancia entre los puntos aumenta con el número de dimensiones. Y en un segundo punto tenemos que la variabilidad de la distancia disminuye exponencialmente con el número de dimensiones. Este caso es un problema. Vamos a analizar cada una para ver en qué consiste. Entonces, cuando interpretamos los datos y podemos hallar más el detalle del L1 de distancia medida aumenta con el número de distancia.
aquí como vemos en nuestra figura. A medida que el número de dimensiones aumenta, a medida que el número de dimensiones aumenta, la distancia entre ellos también aumenta. Esto en sí mismo no es muy problemático para el aprendizaje automático. Con este gráfico mostramos el tal efecto para 1000 dimensiones. Un segundo punto que vamos a analizar es la variabilidad que disminuye exponencialmente. ¿Qué vamos a tener? Número de dimensiones, la maldición de dimensión de menor variabilidad. ¿Con base en qué? En el coeficiente de variación de distancia. ¿Por qué es importante? El número de dimensiones aumenta, la variabilidad de la distancia entre los datos disminuye exponencialmente, como lo puede observar. Con este gráfico mostramos el coeficiente de variación para varias dimensiones, hasta 1000. El coeficiente de variación se utiliza para medir la variabilidad. Pero, pero poseemos un problema terrible, un problema en los métodos de aprendizaje automático basado en distancias tales como el clúster o los vecinos más cercanos, que los datos están todos casi a la misma distancia y no hay una variabilidad entre sus distancias, entonces no hay cómo medirlos como tal. Bueno, vamos a analizar un tercer punto que es la distribución de distancias a medida que aumenta la dimensión. Podemos ver tres ejemplos acá, 1, 2 y 3. La maldición de la dimensión es un concepto un poco abstracto, pero eso creo que es una intuición gráfica que nos explica qué está pasando cuando aumenta el número de variables. Puede resultar muy claro. En la siguiente gráfica nos muestra la distribución en UCDAs donde 10.000 puntos aleatorios en un rango de 0 a 1 en variables dimensionales de 1 a 1000, como lo podemos observar en nuestra gráfica. Bueno, y llegamos a un punto muy importante que está muy de moda en, en, en las grandes corporaciones y pequeñas y chicas como tal, que es el machine learning. En una representación de datos de alta dimensionalidad, cada dato está aproximadamente a la misma distancia en cualquier otro. Es decir, la distancia discrimina menos conforme aumenta al número de dimensiones. Esto no quiere, es, esto no siempre es un problema, ya que la maldición de la dimensión solo afecta a las técnicas basadas en la distancia. Estas son algunas de las técnicas de aprendizaje automático que afectan la maldición de la dimensión. Agrupamientos, o sea, clustering, para encontrar automáticamente grupos en los datos. K-vecinos más cercanos ofrece una predicción combinada los resultados de distancias similares. Técnica de extensión de anomalías basada en distancias tales como local only factory, como podemos observar. Importancia de las correlaciones de las dimensiones dentro del análisis de los datos de las organizaciones. ¿Qué es una correlación? Es una técnica de análisis de información con bases estadísticas y por ende matemática. Consiste en analizar las relaciones, al menos de dos variables. Dos campos en una base de datos o un lot o un RAD data. El resultado debe mostrar la fuerza en el sentido de las relaciones. Para analizar las relaciones entre variables existen múltiples métodos. Por ejemplo, la regresión lineal, la regresión no lineal, regresión logística, modelos Probit, tablas de contingencia, modelos logarítmicos. ¿Cuál es la mejor? En esta correlación y la del manejo de análisis es importante, depende de los científicos de datos al determinar qué herramienta utilizar. Como siempre ha ocurrido en el universo del software, cada uno tiene sus ventajas o desventajas o inconvenientes.
entre las de código abierto, eh, hay múltiples comparativas y como al final se comenta allí, depende de cada ingeniero, depende de cada compañía, depende de cada empresa, como quiera asumir esta correlación de dimensiones dentro de las organizaciones o empresas. Aquí vamos a ver algunas de las herramientas que se utiliza para hacer estos análisis o técnicas que se utiliza para hacer estos análisis o herramientas que se utilizan. Por ejemplo, una hoja de cálculo. ¿m? Para un conjunto de datos pequeños nos puede servir un lápiz, una hoja y nos puede servir. R, lenguajes de programación e interpretación de análisis estadístico de gráficas de módulos GUI, o sea, gráficas. El SPSS, software de análisis de IBM, ¿sí? Con un propio lenguaje de interpretación. Está el SAS, que es análisis de estadísticas, sistema de análisis de estadísticas. Python, realmente Python se puede considerar que no es una herramienta, es un lenguaje de programación interpretado por su difusión actual que está diseñado librerías de análisis de datos. Además que por su versatilidad se puede integrar en procesos de herramientas anteriores. Todas las anteriores la puede integrar con esta herramienta de Python. Y existe un sinnúmero de más, como Mata, Scala, etc. Existe una cantidad de herramientas que también podemos utilizar que actualmente existen en el mercado. Bueno, ¿y cuál es la importancia de la calidad de los datos dentro de la organización? Hoy en día, trabajar con datos de alta calidad para toma de decisiones en el ámbito empresarial es algo verdaderamente importante. Sin embargo, surgen estas dos incógnitas, estas dos dudas, estos dos interrogantes. ¿Las empresas le dan la importancia que tienen? ¿Se invierte parte del presupuesto en obtener unos datos de calidad? ¿O definitivamente siempre le estamos quitando el cuerpo a esta parte? Esas son como las dos incógnitas más importantes que nos surgen en este momento a nivel de las organizaciones o dentro de las empresas como tal. Los objetivos de calidad de datos de negocio se basan en necesidades que aportan ventajas operativas tales como, ¿cuáles son? Eliminar redundancias, optimizar procesos, evitar incidencias, abrir nuevas oportunidades o líneas de negocio. Son algunos de los objetivos de la calidad de datos. ¿Y cuáles son los objetivos principales? Aquí podemos decir que este procedimiento de calidad de datos, ¿a qué nos lleva? A asegurar su homogeneidad y consistencia de los datos. Por eso los analistas de inteligencia de negocios tienen como labor el detectar cada inconsistencia, aislar, analizar e identificar el problema para proceder con la solución, haciendo uso de la herramienta o estableciendo un procedimiento para el correcto tratamiento de los datos. En un mercado cada vez más competitivo, estamos hablando de todas las empresas que conciernen a nivel local o a nivel regional o a nivel mundial, las empresas deben tener una noción clara y unos objetivos que hacer con sus inversiones y minimizar los perjuicios, todos los perjuicios posibles. Algo que se puede lograr cuando las decisiones se toman teniendo en cuenta la información recibida. El principal motivo por el cual las empresas no invierten lo suficiente en la data quality es el miedo a lo desconocido. Hoy en día podemos hablar que tenemos muchos inconvenientes con todas las empresas que quieren irse hacia la nube. Están pensando en la seguridad de la información, en la manera como se va a tratar, en que la información va a estar en sitios que son completamente desconocidos para las compañías y quizá para los dueños de empresa. Eso es como los miedos que se tienen. Y por último, vamos a ver la importancia del procesamiento de los datos y como generador de información dentro de las organizaciones.
Cuando hablamos de procesamiento, ¿de qué hablamos? Eh, las organizaciones no tienen acceso a cantidades ingentes mu- muchos, muchos datos que pueden ayudar a ganar ventajas competitivas. Ofrece una información útil sobre sus ventas, estrategias de marketing necesarias para los consumidores. Es fundamental que las empresas de cualquier tamaño entiendan la necesidad de realizar un procesamiento de datos limpio y organizado. ¿En qué consiste el procesamiento de datos? Eh, es en producir cuando se recaban datos y se traducen en información utilizable para la compañía. Suelen ocuparse los científicos de datos solo en un equipo y es importante que el procesamiento se realice correctamente para no afectar negativamente el producto final o los resultados obtenidos a partir de estos datos. Cuando hablamos de procesamiento de datos, empezamos con datos de una manera bruta y los convertimos en un formato mucho más legible, bien sea un gráfico, sea un documento, en fin, etc. Dándole la forma y el contexto necesario para que los ordenadores lo interpreten y los empleados lo utilicen de forma en todas las organizaciones, empresas y se tenga esta fuente a la mano de las personas. Estos son algunos de los puntos que tenemos que tener en cuenta en el procesamiento de datos dentro de una compañía. Entonces, ¿cuál es el primer punto? Es la recogida de los datos. En este primer paso, podemos decir que los datos se extraen de fuentes disponibles, entre las cuales se encuentra la data labs o almacenes de datos, base de datos, en fin. La preparación de los datos. Se pasa por la fase de preparación de los datos. La preparación de la data a medio llamamos el preprocesamiento, en las etapas en las cuales los datos brutos se limpian, se organizan para la siguiente fase de procesamiento. Durante la preparación de estos datos en bruto se verifica diligentemente para detectar errores. Ahora como tercer punto vamos a la introducción de los datos. A continuación, los datos limpios se introducen a sus destinos, bien sea un CRM, un ERP, una base de datos transaccional, en fin. ¿Para qué? Para que se pueda ser completamente utilizable. Ya viene la parte del procesamiento. Después de que ya los datos estén ingresados en un ordenador, como las fases anteriores, entonces, ¿qué vamos a hacer? El procesamiento se efectúa por medio de algoritmos, de un machine learning, si bien el proceso en sí puede variar ligeramente según cuál sea la fuente de los datos que éste esté procesando. La etapa de salida de interpretación. Aquí ya podemos ver que los datos son completamente legibles. Ya la presentación puede ser a medida de gráficos, de videos, de imágenes, textos simples, en fin. Ya aquí es la manera como lo vamos a ver. Y por último, el almacenamiento de los bases de los datos y la protección de estos mismos datos. Entonces vemos cómo es la importancia que tiene la interpretación de la procesamiento de la información dentro de las compañías. Esto, lo importante es tener un correcto almacenamiento, una correcta auditoría, una protección completa de todos estos datos y asegurar completamente la información. Bueno, estas son algunas de las referencias a cuales acudimos para procesar nuestra información. Muchas gracias y nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.